Muchas bendiciones, hermano. Nuevamente nos encontramos para meditar en la palabra del Señor. Hoy continuamos el estudio que hemos estado siguiendo estos miércoles. Así que vamos a tener un momento de oración para pasar a la palabra del Señor. Padre, en su nombre, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nos presentamos delante de usted para darle gracias primeramente por guardarnos, cuidarnos, Señor, por bendecir nuestras vidas. Y en esta hora, Padre, al disponernos, Señor, a meditar en su palabra, queremos rogar su dirección. Pedirle, Padre, que usted nos bendiga, nos dirija, que usted ponga de su gracia, de su presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada momento, cada instante en que usted, Señor, nos permite poder estar en comunión con usted, estar en comunión con nuestros hermanos y poder también compartir de esta su palabra. Bendíganos y a cada persona, hermano, Señor, que pueda ver este video. Padre, usted sea hablando a través de su palabra a sus vidas también. Gracias, bendito Dios. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermano, vamos a comenzar. Así que vamos a pasar al texto que vamos a estar viendo durante este día. Bueno, este es un recuerdo, un resumen un poco de lo que estuvimos viendo la semana pasada, antes de comenzar con lo que vamos a ver hoy día. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo el momento en que el Señor llama a sus primeros discípulos. Entonces, eso nosotros lo encontramos en los versículos 35 al 42 del capítulo 1 de Juan, cuando el Señor llama a dos discípulos que estaban con Juan el Bautista. Recordemos que el texto nos dice que el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había ido a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ese es el texto que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, para recapitular un poco, vamos a ir respondiendo a estas preguntas que yo les había dejado la semana pasada. Y la primera pregunta es: describa en qué consistió la labor de Juan el Bautista. Bueno, como ya lo hemos visto a lo largo y ya varias semanas, el propósito de Juan el Bautista era preparar el camino, eh, en cierta manera poner la necesidad en el corazón de las personas de la obra del Señor Jesucristo. Eh, Recordemos que había una figura antiguamente en donde los reyes tenían a unas personas a quienes los enviaban delante cuando ellos iban para que estos fueran emparejando el camino y disponiéndolo para que así el paso del rey no fuera con tantos sobresaltos ni tantas dificultades. Entonces, Juan el Bautista cumple esa misión de preparar el camino para que el Señor Jesús pueda venir. ¿Qué es lo que hace Juan el Bautista? Predica acerca del arrepentimiento. Entonces lleva a las personas a darse cuenta de su pecado y arrepentirse. Pero eso deja en cierta forma incompleta la obra, porque esas personas sienten el deseo de arrepentirse, sienten el deseo de perdón, pero eso todavía no ha llegado. Y ahí es donde aparece el Señor Jesús como una respuesta a esta necesidad. Ahora, como el propósito de Juan el Bautista era preparar el camino, él no era el importante. Por eso que cuando está con estos discípulos, él le dice: he ahí el Cordero. O sea, ahí está la persona que hemos
de quien yo les estaba enseñando, ahí está a quien yo les estaba anunciando. Entonces sus discípulos, al escuchar esto y haber escuchado los mensajes de Juan el Bautista, que en donde él siempre resaltaba al Señor Jesús y siempre lo dejaba como lo más importante, entonces estos discípulos entienden que esa es la persona a quien deben seguir. Por lo tanto, la labor de Juan el Bautista es simplemente preparar el camino para que el Señor venga y entregarle al Señor a aquellas personas que han escuchado su mensaje y en sus corazones se ha producido esa necesidad de el perdón, de salvación, de redención. La segunda pregunta es, ¿por qué les preguntó Jesús, ¿qué buscáis? Bueno, recordemos que en el pasaje nos dice que estos dos discípulos, Andrés y también se cree que el otro discípulo era Juan, el evangelista. Estos dos discípulos, al escuchar a Juan el Bautista que dijo, ahí el Cordero, entonces ellos le empiezan a seguir porque obviamente que él entienden que al Señor Jesús tienen que seguir. Entonces el Señor se da vuelta y les pregunta, ¿qué buscáis? Con la intención de producir una conversación o llamar la atención de los discípulos, de estos discípulos. Porque de cierta manera ellos lo iban siguiendo, pero no se habían atrevido a hablarle. Pues el Señor, que conoce los corazones, no espera que nosotros vayamos a Él, sino que Él viene a nosotros, a nuestro encuentro. Y el Señor sale al encuentro de estos discípulos y les dice, ¿qué buscan? ¿Por qué me siguen? ¿Qué es lo que necesitan? La tercera pregunta, ¿qué importancia puede tener el hecho de que la hora a la que fueron a su casa era la 10ª? Bueno, mayormente, como le dije anteriormente, Juan el Bautista, Juan el Evangelista se cree que era el otro discípulo aparte de Andrés. Entonces, lo que en cierta forma nos muestra eso es que para Juan fue tan impactante el encuentro con el Señor Jesucristo y tan especial que él le recuerda aún después de mucho tiempo de haber pasado el acontecimiento, cuando él escribe el Evangelio, recuerda aún la hora en la cual él tuvo ese encuentro con el Señor. Eso nos muestra que para Juan su encuentro con el Señor fue algo que trascendió, fue muy impactante y provocó una gran huella en su vida. La cuarta pregunta, ¿qué podemos aprender de Andrés como evangelista? Bueno, como leíamos en el texto, cuando Andrés y Juan, el evangelista, estos dos discípulos, llegan a donde el Señor Jesús y el Señor Jesús les muestra donde donde Él estaba, ellos le reconocen como maestro y después se dan cuenta que Él era el Mesías a quien estaban esperando. Así que, ¿qué es lo que hace Andrés? Apenas termina la conversación con el Señor Jesús, él corre donde su hermano Simón para darle las buenas noticias de que han encontrado al Mesías a quien estaban esperando, al Salvador. Y eso nos habla de que el impacto que el Señor produce en las personas es tan grande que no necesitan mayor conocimiento. Ellos sienten una necesidad de dar a conocer las buenas nuevas, las buenas noticias, y corren a compartir con sus seres queridos, con sus cercanos, con sus amigos, con sus prójimos, las buenas noticias de salvación, de redención en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, eso aprendemos en Andrés, su disposición a entregar el mensaje o a hablar del Señor Jesús a otras personas aún recién convertidos. La quinta pregunta, ¿por qué el Señor le dio un nuevo nombre a Simón? Bueno, Simón, recordemos que era pescador, era un hombre que tenía un carácter especial, un carácter que era precipitado, también era muy fuerte, muy tosco. Entonces, el Señor lo que le está diciendo ahí, tú ahora eres conocido como Simón, pero serás llamado Pedro, o sea, piedra. Entonces, lo que él está diciendo es que él viene a cambiar
al ser humano, a la vida. Entonces le dice Pedro, tú eres conocido como Simón, o sea, perdón, Simón, tú eres conocido con este nombre, pero serás transformado o serás cambiado de tal manera que ya después serás conocido como una piedra, una piedra sobre la cual se edificará y será parte de la edificación de la iglesia. Recordemos que el apóstol Pedro fue considerado y fue uno de los 12 apóstoles y fueron de los fundamentos de la iglesia. Ellos empezaron, dieron inicio a la iglesia, de tal manera que el Señor le estaba anunciando la importancia de la obra que el Señor Jesús iba a hacer en la vida de Pedro y lo importante y la importancia que va a tener la labor de Pedro en la iglesia. Esas serían básicamente las 5 preguntas con respecto a lo que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy vamos a meditar en los versículos 43 a 51 del capítulo 1 de Juan, que nos habla de otros discípulos a los cuales el Señor Jesús llamó. Y en este caso vamos a estar hablando de Felipe y Natanael. Los versículos 43 al 51 nos dicen de la siguiente manera. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y pasamos entonces a meditar en este pasaje y comenzamos con esta primera frase que encontramos en el texto. Y dice que Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora, el texto dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Esto nos muestra algo interesante, importante, y que debemos nosotros meditar y entender. ¿Qué pasa? El Señor Jesús va y ve a Felipe y le dice, sígueme. Nada más. Jesús se encontró con este hombre llamado Felipe y fue solo una palabra la que fue necesaria para que este hombre llamado Felipe le siguiera. Y la palabra fue, sígueme. Por lo tanto, podemos entender a través de esto que, primero, el Señor tiene una autoridad que no es cualquiera. Que cuando Él habla, cuando Él llama, nadie puede resistirse. El Señor tiene tal autoridad que bastó con que solo le dijera, sígueme, para que Felipe le siguiera. Ahora, eso nos lleva a entender que cuando el Señor impacta la vida de una persona, esta persona es impactada de tal manera, valga la redundancia, que no se puede resistir al llamado del Señor. No puede cuestionar, ni puede haber una excusa. No sé si me logro hacer entender. No depende de la persona si acepta o no acepta. Es el Señor el que llama. Y cuando Él llama,
esa persona o simplemente obedece y sigue. No hay otra opción. Lo segundo que podemos ver es el hecho de que tal vez esta no era la primera vez que Felipe escuchaba hablar de Jesús. Juan nos explica que Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y aunque no lo dice, sin embargo, se vislumbra alguna relación entre los tres. Seguramente ellos habían hablado con sus paisanos acerca de Jesús y quizás había sido impactado previamente por su testimonio. Pero eso no, en ningún caso, quita lo anterior. ¿Por qué? Porque cuando Felipe escuchó la voz del Señor, él no preguntó quién era, ni vio si era conveniente, sino que simplemente obedeció. Y eso nos hace ver el impacto que provoca el llamado del Señor en la vida del ser humano. Versículo 44, y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. El hecho de que no, no se conoce exactamente dónde estaba Bethsaida, parece que este lugar no estaba muy lejos de Capernaum. En Lucas capítulo 10, versículo 13, se nos menciona palabra del Señor Jesús, que dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, ya hace tiempo que, sentadas en silicio y cubiertas de ceniza, habrían mostrado su arrepentimiento. Lo que nos dice este pasaje, este versículo, es que el Señor hizo muchos milagros en ese lugar de Bethsaida. Entonces, fue un lugar que el Señor sí visitó y es un lugar que no es inventado, sino que es un lugar que existía. Ahora, aunque no se sabe exactamente dónde quedaba, pero sí se sabe que el Señor estuvo en ese lugar y hizo muchos milagros. Lo que también se sabe es que era un lugar, la gente de ahí era muy dura de corazón, ya que las palabras del Señor son como de reproche. Si se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en ustedes, entonces eso nos está diciendo de que ellos, a pesar de que vieron el poder de Dios, no creyeron en el Señor, no se arrepintieron. Entonces nos habla también de lo siguiente. Bethsaida era un lugar donde la gente era muy dura de corazón. Era un lugar donde Jesús estuvo, era un lugar donde Jesús hizo muchos milagros, pero fue un lugar que a pesar de todo esto no se arrepintió. Eso también nos deja una enseñanza. Los milagros del Señor no necesariamente convierten al ser humano. Las señales y milagros que el Señor haga no necesariamente convencen al ser humano. Es solo la obra del Señor en el corazón del ser humano lo que cambia. La gente puede ver muchos milagros, muchas señales de parte del Señor, pero eso no va a cambiar su corazón. Lo que va a cambiar su corazón es el milagro que el Señor hace en el corazón, al cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, al transformar la vida de esa persona. Seguimos adelante. Felipe halló a Natanael, versículo 45. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, veamos lo que aconteció. El Señor vio a Felipe y le dijo, ven, sígueme, o sígueme. Felipe le siguió y después se dice que de dónde era Felipe y todo, y después lo siguiente que se hace mención es que siguiendo a Jesús, Felipe halló a un hombre que para él era conocido, llamado Natanael. Y vamos a ver también quién era este Natanael. Ahora, esto nos recuerda lo que ya leímos en el versículo 41 de Juan,
del capítulo 1, cuando dice que Andrés habló a su hermano Pedro, después de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesús, él va y le habla a Pedro. Ahora, Felipe va con Jesús y se encuentra con Natanael, y él le habla del Señor también. Ahora, Felipe buscó a Natanael, él en cierta manera, con el mismo ímpetu, o esa misma fuerza con la que Andrés habló a su hermano, Felipe va a donde está este hombre y le habla acerca de el Señor Jesús, mostrando así también nuevamente el impacto que provoca el Señor Jesús en el ser humano, que hace que las personas automáticamente sientan la necesidad de hablar de Él a otras personas. Notemos también que Felipe era lo que nosotros llamaríamos un recién convertido, pero a pesar de eso, inmediatamente se puso a hablar a otros acerca de Jesús. Lo otro curioso es que, o interesante, es que probablemente este Natanael de este Evangelio de Juan es el Bartolomé de los Evangelios sinópticos. Eh, de hecho, Natanael no se menciona en el Evangelio sinóptico, pero sí se menciona este Bartolomé. Mateo capítulo 10, versículo 3, Marcos 3, 18, Lucas 6, 14 y Hechos 1, 13 nos hablan de que estaba este hombre llamado Bartolomé. Como no se menciona a Natanael, entonces he llegado a la conclusión de que este Natanael es Bartolomé. Felipe le dice a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. La breve predicación de Felipe nos sirve para apreciar qué era lo que había llegado a entender acerca de Jesús. Con toda probabilidad, Felipe era uno de los fieles de Israel que esperaban la venida del Mesías, y cuando descubrió a Jesús, llegó a la conclusión de que él era aquel a quien habían estado anunciado tanto Moisés como los profetas. Él era quien Moisés y los profetas estaban anunciando. Entonces, cuando él habla con Natanael, le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. O sea, de quien se está hablando en toda la escritura, lo hemos encontrado. No debemos tampoco pasar por alto la gran verdad que Felipe declaró aquí. Jesucristo es la figura central de todo el Antiguo Testamento. Es imposible entender correctamente a Moisés y a los profetas si no se ve a Cristo en sus escritos. Y eso nos lleva también a recordar: la Biblia es cristocéntrica. O sea, el tema central de la Biblia es el Señor Jesucristo. No hay otro tema. No hay nadie más importante, sino la persona del Señor Jesucristo. Y Moisés y los profetas anunciaron la venida del Mesías, la venida del Señor Jesús. Ellos profetizaron, anunciaron que el Mesías, el Salvador, iba a venir, que Dios se iba a revelar su salvación a través del Mesías. Entonces, el Señor Jesús sigue siendo el centro de toda la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Por otro lado, y no menos importante, la venida de Cristo fue largamente anunciada. Y eso lo vemos en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. No hay un pasaje en el Antiguo Testamento, ni no hay un libro que no haga alusión al Señor Jesucristo. Ahora, cuando Felipe le dice a Natanael, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, entonces Natanael tiene la siguiente reacción. Versículo 46: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Esa fue su reacción. El problema, o no problema, pero Felipe estaba tan entusiasmado contándole a Natanael acerca del Mesías, que quizás no se dio cuenta del efecto que provocó en Natanael sus últimas palabras: el hijo de José de Nazaret. Nazaret
era un lugar pequeño, pero que no era considerado importante. Era un lugar que de donde las personas no tenían muy buena... no tenían, era un lugar que no tenía muy buena fama. Entonces, cuando Natanael escucha que este Jesús viene de Nazaret, él dijo, de ese lugar tan poco importante, puede salir algo bueno. O sea, la fama de las personas en ese lugar tiene que haber sido muy, muy mala. De tal manera que Natanael tuvo esta reacción. Para Natanael, estos dos conceptos, Mesías y Nazaret, no podían ir juntos. Natanael era de Caná de Galilea. En Juan capítulo 21, versículo 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Por lo tanto, Nazaret era muy cercana a Caná de Galilea, de tal manera que Natanael conocía muy bien la fama de Nazaret. Así que su apreciación o su reacción era una reacción muy natural, que no deja de ser extraña aún en estos días, que es el hecho de que se cuestione muchas veces que Dios pueda usar a personas o cosas o lugares que no tienen tan buena fama, no son considerados importantes. Siempre se esperó que el Mesías naciera en un lugar digno de su grandeza, pero sin embargo, él nació en un pesebre. Nunca se esperaría que el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humillara y al hacerse hombre. Pero Dios no se rige según nuestra manera de pensar, Él se rige según su santa y divina voluntad y Él hace cosas que no necesariamente nosotros vamos a estar de acuerdo, pero Él las hace porque Él es soberano. Y esta era una de esas cosas. El Mesías, el Señor, nació, o sea, era de Nazaret, un lugar de muy mala reputación, pero de ahí el Señor sale. Los prejuicios, como dije anteriormente, han sido compartidos por muchos otros. Eh, por ejemplo, muchos se han hecho la pregunta, ¿cómo es posible que Dios se proponga salvar al mundo por medio de un crucificado? Pero el apóstol Pablo una y otra vez, no, Dios sigue un principio que el mismo apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 al 29. El apóstol Pablo dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso tiene un propósito. Es muy difícil ver la mano de Dios en los poderosos, en los importantes, en los que son capaces. La mano de Dios se ve más claramente cuando se manifiesta en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones. No podemos decir nosotros, oh, Dios me bendijo cuando lo que yo tengo todos los días o tengo el dinero para comprar todo lo que yo quiera. Es diferente cuando la persona no tiene dinero, no tiene posibilidad alguna, pero sin embargo, cada día tiene el sustento de su casa y las cosas que necesita. Entonces esa persona dice, gracias Señor, porque tú eres el que me provee. Y la gente ve que solo Dios puede ser el que hace esa obra de provisión. Entonces, Natanael tenía un prejuicio que no es algo extraño hoy en día, pero Dios se mueve de esa manera. Felipe le dice, ven y ve. Y eso nos lleva a meditar en lo siguiente. De repente Felipe se encontró con una pregunta que lo descolocó.
Mire, ¿qué pasó? Felipe iba con todo el ímpetu, con toda la fuerza para hablarle del Señor. Pero sin embargo, Natanael le presenta una pregunta que lo descoloca. Entonces, al quedarse sin respuesta, él lo único que atina a decir, ven y ve. Ahora, si recordamos en el versículo 39 del capítulo 1 de Juan, dice, y le dijo, vení y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. El mismo Señor Jesús le dice eso a Andrés y Juan, cuando estos le preguntan, ¿dónde mora, maestro? El Señor Jesús le dice, ven, ven, ven y ve. Entonces, ¿qué nos lleva a ver esto? En que Natanael estaba con duda. Entonces, Felipe no podía convencerlo, a menos que Natanael viera con sus propios ojos al Señor. Nosotros no vamos a transformar o a cambiar las vidas de las personas. Nosotros solamente podemos entregar un mensaje, pero solo cuando la persona tenga un encuentro con el Señor y trate directamente con Él, el Señor va a impactar su vida y va a poder eh, provocar un cambio y una conversión en su corazón. O sea, lo importante es que nosotros llevemos a las personas para que conozcan al Señor. Pero es el Señor el que va a hacer la obra. Otro detalle importante a notar en este punto es que el cristianismo favorece la investigación. De hecho, debemos incitar a los hombres a que hagan un genuino esfuerzo por examinar y poner a prueba la fe en Jesucristo. Cualquiera que con honestidad estudie los escritos de Moisés y los profetas y los compare con la persona histórica de Jesús, no podrá llegar a otra conclusión sino la que Jesús, el Mesías, es el Mesías anunciado por Dios. O sea, vengan y vean ustedes. No, no se dejen llevar por lo que yo les digo, por lo que nosotros les decimos. Ustedes mismos investiguen, averigüen. Hay un hombre que se llama, un hermano, George McDowell, ha escrito algunos libros y él hizo la siguiente investigación. Cuando él desafió a los cristianos a que en lo que creían era falso, que no era verdadero, los cristianos le dijeron, demuestra tú que lo que nosotros creemos no es correcto. Demuéstranos que estamos equivocados. Y en su investigación, él descubrió que el equivocado era él. Pero eso no cambió su vida. Eso no transformó su vida. Simplemente descubrió que él estaba equivocado, que había una verdad y que esas personas creían en algo correcto. Pero lo que transformó y cambió su vida fue su encuentro con el Señor Jesús. Podemos decir a las personas, ustedes vean por sus propios ojos, pero lo que va a transformar sus vidas va a ser que ellos sean llevados al Señor para que tengan un encuentro con Él. Y obedeciendo al llamado que Felipe le hace, Natanael camina y va con Felipe hasta donde está el Señor Jesús. Y después dice, versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esas fueron las primeras palabras que el Señor Jesús dijo acerca de Natanael. Eso nos habla de que Natanael era uno de esos judíos que como Ana o Simeón formaban parte del resto fiel que esperaba con una fe genuina la venida del Mesías. O sea, era alguien que en su corazón anhelaba de todo corazón conocer y ver al Mesías. Estaba esperando la salvación de parte de Dios. O sea, su fe, su confianza estaba en Dios, en la provisión salvadora de Dios. Entonces, el Señor da testimonio acerca de él
diciendo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, o sea, que es genuino, que él verdaderamente es fiel a Dios. La conversación entre Jesús y Natanael es muy interesante. El Señor parece sacar a la luz los íntimos pensamientos que Natanael estaba teniendo en su lugar secreto debajo de la higuera. Todo parece apuntar a que probablemente Natanael estaba meditando sobre el patriarca Jacob y el engaño con el que había arrebatado la bendición a su hermano Esaú, en Génesis capítulo 27, si usted lo puede buscar en su Biblia. En contraste, Jacob, el suplantador, Jesús se refiere a Natanael como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces seguramente solo el Señor lo sabe. Y Natanael en su momento, seguramente en ese momento cuando Jesús lo vio, Natanael estaba meditando en este acontecimiento que ocurrió cuando Jacob engañó a Esaú y le arrebató la primogenitura y la bendición como primogénito. Entonces, él hace un contraste y habla acerca de Natanael como un verdadero israelita en quien no hay engaño, o sea, que él es sincero, que es de buen corazón. En él no hay engaño, como si lo hubo en Jacob. A esto podríamos añadir también la contestación que más tarde le dio al Señor, y en la que hacía referencia al cielo abierto y a los ángeles subiendo y bajando, que inevitablemente nos recuerda la visión que Jacob tuvo cuando huía de su hermano Esaú. En Génesis 28:12, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces, eso nos lleva a creer que lo que Natanael estaba en ese momento meditando tenía que ver con esta historia, con este acontecimiento, y por eso que el Señor le hace mención acerca de esto más adelante. Natanael le dice lo siguiente, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Era evidente que Jesús conocía perfectamente a Natanael, aun antes de que Felipe le hablara de él. Lo que ahora faltaba era que Natanael también conociera quién era realmente Jesús. O sea, nosotros no tenemos que presentar las personas al Señor, tenemos que presentarle al Señor a las personas. El Señor conoce a todos, nuestros pensamientos, nuestras debilidades, Él nos conoce a todos, a toda persona. Crean o no crean en Dios, o crean o no crean en el Señor Jesús, crean o no crean en el Espíritu Santo. Él nos conoce y conoce a todas las personas. Es la persona la que tiene que tener un encuentro con el Señor y conocerlo. Natanael, el Señor conocía a Natanael, conocía sus pensamientos, pero Natanael todavía no había tenido un encuentro con el Señor. Y eso es lo que nos dice este pasaje. Pero esto que tanto impactó a Natanael es una verdad también en cuanto a todos nosotros. Cristo nos conoce íntimamente aun cuando nosotros no logremos percatarnos de ello. Este conocimiento sobrenatural convenció a Natanael de que estaba en la presencia del Mesías. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael, profundamente conmovido, hizo esta solemne declaración que tenemos aquí. Sin embargo, es seguro que Natanael no entendía en este momento todas las implicaciones de lo que estaba diciendo. Muy probablemente estos dos títulos, Hijo de Dios y Rey de Israel, que podemos encontrar en el Salmo 2, lo estaba empleando en un sentido únicamente mesiánico. Pero ciertamente él estaba diciendo una gran verdad. El Señor Jesús era el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Seguramente Natanael nunca dimensionó al mencionar esas palabras la trascendencia o la importancia de lo que él estaba diciendo. Y el Señor le dice,
porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Con un corazón sincero, Natanael había confesado a Jesús como el Mesías. Y este era sin lugar a duda un gran paso hacia adelante. Pero el Señor le hace la promesa de que llegaría a ver y a entender quién era Él de una forma mucho más completa. Este es un principio universal. En recompensa a la fe, el Señor revela siempre cosas mayores acerca del mismo y de su gloria. O sea, siempre nuestra vida va en crecimiento, en un avance. Siempre van a haber cosas mejores, cosas mayores. ¿A qué se refería el Señor por cosas mayores? Bueno, Natanael lo había confesado como el rey de Israel, pero descubriría que él es el rey de reyes y el rey del universo entero. Hasta ahora, hasta ese momento, Natanael lo reconocía como el rey de Israel. Pero el Señor se revelaría su vida de tal manera que llegaría un momento en que él se daría cuenta que el Señor no era solamente el rey de Israel, sino que el rey de reyes y Señor y el rey del universo. Lo había confesado como el Hijo de Dios, pero llegaría a entender que era también el Hijo del Hombre. Hablando de esa unidad, esa obra de unir a Dios con la humanidad. Él era Hijo de Dios, pero el Señor mostraría su humillación al hacerse hombre, hijo de hombre también. Lo que había vislumbrado del carácter del Señor no era nada comparado con lo que le quedaba por ver. Todavía había de ver los milagros que Jesús iba a hacer a lo largo de su ministerio y que eran señales que indicaban diferentes facetas de su persona y obra. ¿Y qué diremos de su misma resurrección? Esta es una verdad invariable. Con Cristo siempre hay más y mejor en el futuro. Sobre cada bendición que recibimos de su parte, Él siempre nos dice cosas mayores que esta verás. Empezamos con la conversión, pero inmediatamente somos adoptados como hijos, y si somos hijos también herederos. Y si somos herederos, somos llamados a reinar juntamente con Cristo también y sentarnos en los lugares celestiales con Él. Entonces, el impacto o lo que se produce en la conversión es solo el comienzo de toda esa obra que el Señor hace en nuestras vidas. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, versículo 51. El Señor hace aquí una declaración solemne, introducida por su frase habitual. De cierto os digo. Ahora, esa de cierto os digo nos habla de la seguridad, la certeza y la confianza que podemos tener nosotros de que lo que el Señor está diciendo es verdad y debe ser recibido y escuchado y aceptado como que ya se cumplió. O sea, que lo que el Señor está diciendo es tan certero y tan verdadero que ya lo podemos dar por hecho. No podemos poner en duda nada, porque si el Señor lo dice, eso es así. Por un lado, indica la autoridad y plena seguridad de lo que decía, pero por otro, requería la atención de parte de sus oyentes porque iba a escuchar algo de mucha importancia. La gran verdad que Jesús estaba anunciando es que Él era el eslabón de unión entre Dios y el hombre. En Cristo el cielo se abría para el hombre, tal como ocurrió en su bautismo. Si recordamos y vamos a Mateo capítulo 3, versículo 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, en esto que el Señor está hablando, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, nos recuerda a ese momento cuando el Señor Jesús se sale de las aguas del bautismo y el cielo se abre y se escucha esa voz, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se cumplía lo que pidió el profeta Isaías de forma poética, en Isaías 64:1, cuando él dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras. El Señor estaba dando un testimonio que eso se estaba cumpliendo. El Señor enseña esta gran verdad por medio de una referencia a la historia de Jacob que encontramos en Génesis 28, lo que mencionábamos delante.
Cuando Jacob huía de su hermano Esaú, llegó hasta Betel, donde experimentó por primera vez lo que era una verdadera comunicación entre el cielo y él mismo en la tierra. Y el Señor le dice a Jacob, en el versículo 14 al finalizar, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esa imagen que Jacob vio en ese momento era una figura del Señor Jesús. Ahora el Señor le dice a sus discípulos que ellos también compartirían la experiencia que había tenido Jacob. Ellos también verían abrirse los cielos y los ángeles de Dios descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Pero el Señor llega más lejos aún, aclarando que la escalera que vio Jacob era un tipo que encontraba su cumplimiento pleno en Él, en Cristo. Esa escalera une el cielo con la tierra, simbolizando esa unión, ese restablecimiento de la comunión entre Dios y el hombre. El Señor utilizó muchas imágenes como esta para ilustrar quién es Él en relación a los hombres. En otra ocasión dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el camino. A todas estas hay que añadir la declaración que hizo aquí. Él es la escalera que nos lleva hasta el cielo de Dios. Él es el camino. Y Él es el que nos une y, como dije anteriormente, restablece esa comunión entre Dios y el hombre. Cristo mismo es el vínculo de comunión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre, por cuanto Jesús es a la vez el Hijo de Dios, como había dicho Natanael, y el Hijo del hombre, como aquí se designa Jesús mismo. Dios y el hombre se encuentran en Cristo. En 2 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En cuanto a la referencia a los ángeles de Dios que suben y descienden, no queda claro si ni en Génesis ni en este Evangelio cuál es el símbolo o significado de esta presencia de los ángeles. Pero se ha llegado a especular que podría referirse a alguna de las ocasiones que se conocen en que los ángeles estuvieron al lado del Señor Jesús. Una de ellos, por ejemplo, es cuando Jesús fue tentado en el desierto y los ángeles le servían. Mateo capítulo 4, versículo 11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. O cuando en el jardín del Getsemaní apareció un ángel para fortalecerlo, Lucas 22, 43. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. También podemos notar en la ascensión, cuando el Señor asciende al cielo y dice que aparecieron a los discípulos que estaban mirando ahí, aparecieron ángeles. En Hechos 1, 10 y 11 dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. También debemos notar esta primera referencia que Jesús hace de sí mismo como el Hijo del Hombre. Era un título que Jesús usaba con mucha frecuencia. Con él se identificaba con la raza humana como el hombre perfecto, pero era también un título mesiánico que encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Con él que Cristo se identificó ante Caifás al final de su ministerio, ese mismo nombre, hijo de hombre. Marcos 14:62, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando comparamos el título Hijo de Dios con el de Hijo de Hombre, podemos decir que Cristo toca con una mano la cumbre de la divinidad y con la otra la cima de la humanidad. Ese es el propósito de la venida del Señor.
restablecer nuestra comunión con Dios, unirnos nuevamente y abrirnos la puerta para que nosotros podamos entrar a la presencia del Padre. Para ir finalizando, hacer un pequeño alcance. Al terminar de comentar estos primeros encuentros que el Señor tuvo con sus discípulos, debemos notar las diferentes formas por las que cada uno de ellos llegó a conocer a Jesús. Andrés y Juan lo conocieron por medio de la predicación pública de Juan el Bautista. Simón Pedro llegó a Jesús por medio del testimonio personal de su hermano, Andrés. Felipe fue llamado directamente por el mismo Señor, mientras que Natanael fue invitado por un paisano suyo, en este caso Felipe. Esto nos lleva a entender y nos muestra que no hay una sola forma de llegar al Señor y que es tan válido la predicación pública como el testimonio personal. Y Dios puede llamar directamente a una persona o utilizar para ello a un amigo o pariente cercano. Por eso que el Señor nos encomendó la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar mi evangelio. Porque el Señor puede llamar de muchas maneras. Algunos lo ha llamado directamente y a otros lo ha llamado a través de un instrumento, un creyente, un cristiano, como usted, como yo. Solo el Señor sabe el medio que va a usar para llamar. Lo que sí es certero es que la obra depende de Él. Es Él el que hace la obra. Y eso es por esta semana. Quiero dejarles unas preguntas para que podamos meditar y puedan meditar durante este tiempo también, y eso les ayude también a poder ir repasando y recordando un poco lo que hemos estado viendo hoy día. ¿Qué quiso decir Felipe cuando dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús? Analice este texto y comente también Lucas 24:27 y Apocalipsis 19:10. Natanael, segunda pregunta, mostró algunos prejuicios sociales para aceptar a Jesús. No entendía que el Mesías pudiera venir de un pueblo como Nazaret. ¿Qué otros prejuicios ve usted en las personas a las que predica el Evangelio? A la luz de este pasaje, pregunta 3, ¿cuál le parece que es la mejor forma de dar testimonio personal? Fíjese en lo que dijo Felipe a Natanael y razone sobre ello. Pregunta 4, ¿por qué quedó impresionado Natanael por lo que le dijo Jesús? ¿Cuáles debían ser sus pensamientos cuando estaba debajo de la higuera? Explíquelo. Pregunta 5, ¿a qué se podía estar refiriendo Jesús cuando le dijo a Natanael que vería cosas mayores? Que el Señor nos bendiga y espero en el Señor que este tiempo haya sido de mucha bendición y que a través de la palabra del Señor nuestras vidas puedan ser fortalecidas y podamos ir creciendo. Así que el Señor le bendiga y el Señor siga ayudándonos. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, por su misericordia, sus bendiciones, Señor, y por este tiempo. Gracias por poder compartir su palabra y espero de todo corazón, Señor, que usted a través de su Espíritu Santo traiga luz, Señor, hable a través de esta su palabra. Señor, que mis palabras, Padre, no sean quizás lo importante, sino lo que usted va a hablar y habla a través de esta su palabra. Señor, si hay algo que yo no expliqué bien, no me quedó correctamente explicado, usted a través de su Espíritu Santo pueda exhortarlo, explicarlo de una manera correcta. Gracias, Padre, por su misericordia y sus bendiciones. Le bendecimos, Padre Celestial, y le exaltamos en esta hora, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Y ahí nos veremos la próxima semana.